Hola, bienvenido a vuestro canal de información jurídica gratuita con buen juicio. Mi nombre es Sergio Cebolla, de Olex Abogados, y estamos aquí para responder una serie de preguntas que nos mandan de diversos colectivos. Entonces vamos a hacer un preguntas y respuestas acerca de las dudas más comunes que los ciudadanos pues estáis teniendo, ¿no? Desde Policía por la Libertad nos mandan una serie de preguntas y vamos a dar respuesta a las mismas. La primera es, dice, si alguien está hospitalizado y no dejan ver a su familiar por el protocolo COVID, ¿qué se puede hacer legalmente para ir a verlo? Hay que ir a juicio, se demanda, se le mete fuego al hospital. Bromas aparte. Esto es una problemática que estamos padeciendo por el tema de los protocolos COVID y acerca si puedes ir o no puedes ir. Legalmente tienes derecho a acompañar a un familiar, a un centro, a una consulta, a un hospital y si no te dejan verlo, pues lo que hay que hacer es presentar una hoja de reclamaciones. No una, sino cientos de hojas de reclamaciones. La clave está en reclamar. Reclamar, reclamar y reclamar. Presentar hojas de reclamaciones. Cada vez que no te dejen verlo, hojas de reclamaciones. Cada vez que no te dejen verlo, hojas de reclamaciones. Y si la situación ya se agrava, pues ir a juzgar de guardia. Por la incomunicación que no tienen derecho ni a tener incomunicado al paciente y tú tienes derecho a ver a tu familiar. Pongo el ejemplo de si dejan a ver a una persona que está en la cárcel, como no van a poder ver a una persona que está hospitalizada. Entonces eso es clave. Más de derecho humano, de dignidad, o valores de nuestro ordenamiento jurídico, en contra de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las libertades públicas, la dignidad humana. ¿Vale? Entonces, y se concretan nuestros derechos que están reconocidos en los estatutos de autonomía, en las leyes de autonomía del paciente, todo y cada uno de las leyes de desarrollo de carácter sanitario que existen en nuestro país. Segunda pregunta, ¿y si es obligatorio ponerse el gel que te ponen a la entrada de las tiendas? ¿Te pueden negar la entrada por ello? Y después, a esta pregunta, pero para no mezclarla, la respondemos todas juntas, ¿vale? ¿Es obligatorio ponerse gel en la entrada de las tiendas? Pues no existe ninguna ley que diga que sea obligatorio ponerte gel para entrar en una tienda y ni te pueden negar hacerlo. De hecho, como hay muchos tipos de geles, pues bueno, hay quien prefiere incluso llevar el suyo para no tener que, o no ponérselo. No hay ninguna ley que te obligue. Existe alguna orden o alguna resolución de alguna comunidad autónoma que establece esa obligatoriedad, por ejemplo, en el acceso a los centros educativos, pero a las tiendas no es una recomendación, ¿vale? ¿Se te puede negar la entrada por no ponerte gel? No te pueden negar la entrada. Pues aquí estamos en la dialéctica entre la teoría y la práctica. Alguien te niega, pues está vulnerando tus derechos como consumidor y usuario. Entonces, puede ser susceptible de una hoja de reclamaciones. Te puede negar la entrada por no usar mascarilla. Aquí volvemos, esto lo hemos hablado muchas veces. Tras la reforma de la Ley 2/21 de 29 de marzo, el uso de la mascarilla es obligatorio independientemente del 1,5 metros de distancia. Con ello, que sabéis que hay que conocer que en esa ley 2/21 de 29 de marzo establece el uso de la mascarilla independientemente del 1,5 metros de distancia. Pero existen unas exenciones legales. Si estamos dentro de las exenciones legales, y dificultad respiratoria que se puede ver agravada, actividad que es incompatible con el uso de la mascarilla, o incluso el estar en estado de necesidad o fuerza mayor. Si está dentro de esas exenciones, no te pueden impedir el acceso. Si no está dentro de esas exenciones, o no la acredita, o no lo exhibe una declaración responsable, por ejemplo, pues no te pueden negar la entrada
Y si tú lo sigues, pues evidentemente podrías entrar, si estás dentro de esas exenciones, en cualquier tienda. ¿Y si ha habido alguna modificación a la ley 2/21 con respecto al uso de mascarilla en espacios abiertos, campos, playas, etcétera? En principio no ha habido ninguna modificación. Esa ley, a partir del 29 de marzo, pues es la que es, y toda ley que contradiga ley o norma o resolución de carácter inferior o de igual rango que contradiga esa ley es la que está en vigor, y toda la que lo contradiga está derogada. Es decir, hay un documento del 2020 que está circulando, que tras el estado de alarma, pues ya esa ley está derogada. La que está en vigor es la ley 2/21 de 29 de marzo, con todas las obligatoriedades y exenciones que establece la misma ley, que no han cambiado. ¿Vale? Existe una laguna legal en esa ley, que es el tema de la fase 3. Lo habíamos hablado ya, el tema de la fase 3. Dice, esta no será de aplicación, dice la propia ley 2/21, no será de aplicación estas normas cuando se esté, hasta que no se pasa la fase 3. La fase 3 habla de restricciones. Siempre que haya restricciones de algún tipo, se está en fase 3. Con lo cual existe una contradicción que el legislador no ha previsto, que mientras se esté en fase 3 o hay alguna restricción, no es obligatorio el uso de mascarilla. Eso es lo que dice la propia norma, la propia ley 2/21 de 29 de marzo. Después, siguiente pregunta. ¿El certificado médico de exención de uso de mascarilla debe ir sellado? Hombre, si es un certificado médico de exención de uso de mascarilla, te lo tiene que firmar que te lo expide, te lo tiene que sellar. Firmar y sellar. Es lo mínimo para demostrar su autenticidad. Entonces, la respuesta es sí. A mi criterio debe ir sellado. Si no lo han sellado, porque te lo sellen. Dice, si se supone que los datos médicos están protegidos, ¿por qué los ponen en un certificado de exención de uso de mascarilla? Bueno, los datos médicos, en cuanto a la problemática médica, están protegidos y no deben ir en un certificado médico de exención. Lo único que tiene que venir en ese certificado médico, que tal persona o tal otra está exenta debido a una situación médica. Y lo tiene que firmar un médico. Eso es lo que debe aparecer en un certificado médico de exención. Lo que está protegido son los datos médicos, por eso no deben venir. No deben venir en un certificado médico. Eso es mi criterio por cuanto a la protección de esos datos especialmente protegidos. Dice, ¿se puede negar a bajarse la mascarilla en un centro médico, organismo oficial y supermercado? Si yo se lo pido para leerle los labios por tener hipoacusia bilateral, esto es un tema muy importante en cuanto a colectivos que tienen algún tipo de, por ejemplo, la hipoacusia bilateral, que necesitan leer los labios para entender a las personas, pues existen mascarillas que están previstas para eso, para poder leer los labios. Si yo no me puedo comunicar contigo por usar una mascarilla de carácter, usted me está a mí discriminando, me está a mí vulnerando mis derechos. Entonces yo entiendo que no, que en cuanto a las leyes que existen, en cuanto a la protección de colectivos especialmente vulnerables y especialmente protegidos, no se puede nadie negar a quitarse la mascarilla para que la persona que tienes enfrente te pueda entender. Para eso, para los miedosos que no quieren quitarse la mascarilla, bueno, pues existen mascarillas adaptadas. ¿Os dais cuenta el retroceso tan grande que estamos teniendo en cuanto a derechos y los colectivos como personas desfavorecidas, personas que tienen dificultades en el habla, en la comunicación, en el entendimiento, que cómo están padeciendo y cómo están sufriendo? Después, siguiente pregunta, dice, ¿se puede negar a atenderme por no llevar mascarilla aun teniendo 2 certificados médicos? No, no se puede negar. Otra cosa es que se niegue, pero con la ley en la mano no. Dice, si la respuesta es no, ¿podrían darme algún texto, ley, normativa, etcétera, que indique para poder defenderme cuando la policía sanitaria me digan que ese documento no tiene una validez por no llevar el sello del médico? Que el sello del médico es importante. Para eso, para que la persona que recesiona o que
es responsable de recepcionar ese certificado, no lo ponga en cuestión, ¿vale? Dice, testimonio pregunta. Tras haber dado positivo en una prueba serológica a una compañera de clase, los demás alumnos la han presionado para que se haga una prueba PCR por ser una de sus mejores amigas y contarle que mantenían un estrecho vínculo amistoso. A la negativa de su hija a hacerse ninguna prueba, el alumnado casi al completo han ido a quejarse al profesorado. Tras lo cual, la tutora de su hija, junto con la coordinadora COVID del centro, se ha entrevistado en privado con ella. En dicha reunión la han coaccionado para que fuese voluntariamente a hacerse pruebas alegando que es lo mejor para el bien de toda la clase y estado de pánico reinante. Ella se ha vuelto a negar alegando que en los encuentros con su amiga siempre han mantenido la distancia y medidas protocolarias, tanto en el centro como fuera de él. La única alternativa que le han planteado ha sido el abandonar inmediatamente el centro y confinarse 10 días con la pérdida de exámenes y clases prácticas que ello conlleva. A través de la aplicación iPase me he puesto en contacto con el alumno, con la tutora, perdón, por padre del alumno, me he puesto en contacto con la tutora y la orientadora para que me aclare la situación. Ella se siente acosada, presionada, aislada y muy mal psicológicamente tras este episodio, como es normal. En cuanto tenga más datos, les haré saber. ¿Qué podríamos hacer ante esta situación? Bueno, pues esto está pasando en España. Una persona que no tiene ningún tipo de síntoma. Ningún tipo de síntoma. Ha mantenido la distancia. Ha mantenido la distancia de seguridad. Ha estado con mascarilla siempre con su amiga. Y sin embargo, el efecto rebaño pone la lupa sobre ella para que se haga una prueba PCR que nadie le puede obligar. La ley 2/21 de 29 de marzo, establece una obligatoriedad relativa incluso, pero partamos de la premisa de que la obligatoriedad solo es exigible cuando se tenga síntomas. Entonces, no tienen derecho ni a el autoconfinamiento, ni tiene derecho ni ella tiene la obligación de soportar perder clases ni prácticas porque ella está sana, no tiene síntomas. Esto es lo que está pasando. Entonces, ante eso, lo que podría hacer es, efectivamente, pues, no pasar por el aro. Tiene dos opciones. O no pasar por el aro y no pasar por el aro y exigir que se cumpla la ley, con lo cual, si no hay síntomas, no existe obligación, o autoconfinarse y a los 10 días volver y recuperar las clases. Eso ya depende de lo que quiera hacer cada uno. Pero lo que está muy claro es que con la ley en la mano, no existe obligación de autoconfinamiento ni existe obligación de hacerse ninguna prueba PCR. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta muy interesante porque es el tema en relación con la vacunación, ¿no? Si somos dos hermanas y un hermano. Mis padres tienen 78 años y están perfectamente. Son conscientes de la situación y no tienen miedo, con lo cual no se quieren vacunar. Mi hermano pasa del tema, mi hermana está absolutamente presa del pánico y no para de presionarlo, coaccionarlo y preguntarle. Mi pregunta es, mientras mis padres están bien, totalmente cuerdos, ¿se podría hacer algún tipo de documento legal en donde me dejaran a mí, si ellos quieren, claro, a cargo de tomar decisiones por su bien en caso de no poder hacerlo ellos? Me da miedo que en un futuro mis padres no puedan decidir por sí mismos y mi hermana, presa del miedo, no tome la decisión correcta, a lo que a ellos les hubiese gustado. A falta de existir este documento, en caso de un tema como la vacunación, haría falta la firma de los 3 hermanos, o con que firmara uno valdría para que se llevara a cabo. Es que he leído casos en donde personas en residencia están queriendo ser inoculadas y si un hijo no acepta, presionen a otro. Por eso entiendo que con uno firme o autorice bastaría. Pues bueno, la pregunta a este respecto es ¿qué hacer, no? Bueno, pues ahora los poderes notariales antes se daba tan amplios poderes, pero el tema sanitario no estaba previsto, ni se hablaba. Existen en determinadas comunidades autónomas lo que es el testamento vital. El testamento vital en España. Entonces, es algo que existe y recomiendo que hagan ese testamento vital. Las comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía y en alguna otra comunidad autónoma, pues se puede hacer ese testamento vital en el que se muestran sus últimas voluntades.
Son últimas voluntades. Recomiendo también la posibilidad de ir a notario y que ese testamento tenga valor y esté en vigor, aun cuando pierda su capacidad volitiva, su capacidad o pierda su... Es decir, que hablar con el notario, que os prepare un poder notarial tan amplio como sea posible, incluyendo una cláusula relativa a la cuestión sanitaria y en la cuestión relativa a las vacunaciones y una cuestión relativa a sus últimas voluntades. Y que ese poder esté en vigor aun cuando uno pierda su capacidad de decidir, su capacidad de distinguir o sea incluso incapacitado. Y que se pueda decidir quién es la persona que verdaderamente pues está al frente de nuestros asuntos, vela por nosotros cuando nosotros no tenemos nuestra voluntad o estamos incapacitados o no podemos decidir entre el bien y el mal, que esa es la clave. Es algo que nos hemos encontrado con el tema de las vacunaciones en los centros de mayores y en las residencias, que aun teniendo poderes notariales que están en vigor, pues como no se ha previsto el tema sanitario y el tema de la vacunación, pues nos encontramos en el desamparo más absoluto. Por eso es importante hacer este tipo de previsión. Ahora, con las circunstancias como han cambiado, pues hay que hacer una previsión en cuanto a las inoculaciones o al tema de las vacunaciones en caso de querer hacérselo o que no se lo hagan. Entonces es importante para que nadie sustituya vuestra voluntad, pues que quede constancia a través de los testamentos vitales o a través de poderes notariales que sobrevivan esos poderes incluso cuando no se pueda uno valer por uno mismo o no pueda uno tener claro todavía a este respecto, ¿no? Siguiente pregunta, dice, me llamo Josefa, tengo un hijo de 11 años que va a sexto de primaria. Somos de Galicia y hoy 10 de mayo el Sergas ha convocado a través del colegio a los alumnos de la clase para hacerse la prueba PCR. Yo tengo la intención de no llevarlo porque tengo muchas dudas acerca de cómo puede recomponer esto. Mi hijo tiene asma y está en tratamiento de corticoides y es habitual que tenga tos, moco, mala respiración. De vez en cuando no va al colegio para evitar que pidan la prueba, ya que al principio todo esto ocurrió, lo dejé en casa. Llamé como siempre al pediatra y sin querer verlo, me pidió la prueba e incluso me presionó para que la hiciera. Al fin lo hizo, pero esta vez quiero evitarlo porque ya sé que todo esto no es sanitario, sino político y otras cosas. Agradezco la respuesta. A ver, esto lo hemos hablado. Es decir, según la ley 2/21 de 29 de marzo, solo te podría establecer una pseudo obligación cuando existen síntomas. La fiebre también es un posible síntoma, con lo cual tu hijo no estaría dentro de estas opciones. A este respecto, bueno, nadie te puede obligar a hacerte una PCR. Lo dice la ley de autonomía del paciente. En la página web de los abogados tenéis un requerimiento formal y fehaciente de información para el tema de la PCR y un requerimiento formal y fehaciente acerca de información acerca de la vacunación sobre la COVID-19. Vale, siguiente pregunta. ¿Puede un decreto ley conferir autoridad a los jueces para que, siguiendo dictados de la comunidad autónoma, puedan limitar derechos fundamentales recogidos en la Constitución? Bueno, esto es la modificación que se ha producido tras la finalización del estado de alarma el 9 de mayo. Esa modificación lo que hace es modifica algo que ya existía. Existía la posibilidad, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que para restringir derechos fundamentales por motivos de salud pública hubiera que acudir a los tribunales superiores de justicia de lo contencioso administrativo. No sé si acordáis que hubo una modificación a este respecto y esa modificación pues lo que hizo es, en vez de dejarlo en manos de los tribunales de lo contencioso administrativo de primera instancia, lo pasaron a los tribunales superiores de justicia. Y ahora dan una segunda instancia para que sea el Tribunal Supremo los que modifiquen esta cuestión. O una segunda instancia para que en caso de que en la primera, en el Tribunal Superior de Justicia,
lo tumben, o por ejemplo ha pasado en Canarias, pues poder acudir o recurrir al Tribunal Supremo en busca de que le den la razón. Entonces, no es que un decreto ley confiera autoridad a los jueces, sino que existe una ley, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, y existe una modificación que da un recurso más. ¿Vale? Entonces, la limitación de derechos fundamentales se deja en manos de los jueces como una garantía. Como una garantía. Pero esto es la polémica que siempre ha habido. Tiene que haber un marco como es el estado de alarma. Yo entiendo que el tema de las comunidades autónomas, el tema de los derechos fundamentales, el tema de restringir derechos fundamentales en los tribunales superiores de justicia, yo entiendo que tiene que ser a través de los mecanismos constitucionales. Cuando se limitan o se suspenden derechos fundamentales, hay que acudir al estado de alarma o al estado de excepción. Cuando son limitaciones menores, pequeñas, bueno, pues se podría entender que esa garantía pasara a los tribunales superiores de justicia, que estuviera en manos de los jueces como garantía de que no se vulneren nuestros derechos fundamentales si no está debidamente justificado. De hecho, en Canarias han echado para atrás las decisiones, salvo las reuniones de más de 6 personas, quiero recordar. Todas las demás, todos los cierres perimetrales, todo eso no se ha admitido dicha cuestión. Dice, según la normativa europea no se puede discriminar a quien no se ponga la vacuna. Si esto es así, ¿es ilegal el pasaporte de vacunación que supone mermar los derechos de los vacunados? ¿Es de obligado cumplimiento esa normativa de la Unión Europea? A ver, lo que existe es una resolución del Consejo de Europa, de la Asamblea del Consejo de Europa, que habla, que es el máximo intérprete de los derechos humanos, ¿vale? Y dice que esa resolución, que no es de carácter vinculante en cuanto a su aplicación directa, pero sí en cuanto a su interpretación y en cuanto a argumento de que no debe discriminarse ni debe establecerse como obligatoria una vacunación, pero no porque lo diga esa resolución del Consejo de Europa, sino que es una resolución, es decir, existen tratados internacionales, existen leyes que están todos los miembros de la Unión Europea incluidos, que establece que la última decisión y la última palabra acerca de cualquier tema referida a nuestro cuerpo es decisión nuestra. Y los médicos y todas las personas tienen que respetar que es nuestra palabra y es nuestro cuerpo y es nuestra decisión. Y nadie nos puede obligar a vacunarnos y nadie nos puede presionar ni nos puede coaccionar por ello. Esto es algo que lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. Entonces, el pasaporte es ilegal, contrario a los tratados, contrario incluso a la propia normativa de libertad ambulatoria de la propia Tratado de la Unión Europea. Es decir, contrario a los principios fundacionales de los tratados de la Unión Europea, contrario a la libertad de circulación, contrario a nuestra Constitución, contrario a los tratados internacionales de los que los miembros de la Unión Europea y España son parte, con lo cual no solo no tiene ninguna base, ni tiene ningún sentido, ni tiene sostén ni constitucional, ni legal, ni de los que son contrarios a la normativa de la Unión Europea, sin ningún tipo de duda y de un modo rotundo. La respuesta sí, es ilegal el pasaporte de vacunación. Absoluta y rotundamente ilegal. Y claro que es de obligado cumplimiento la normativa de la Unión Europea. Es de obligado cumplimiento porque el tratado fundacional de la Unión Europea se basa en la libre circulación de personas y mercancías. Aquellos que, aun a sabiendas de esto, decidan tirar adelante, podrían estar cometiendo delitos de prevaricación
incluso delitos de lesa humanidad. Así que mucho cuidado. ¿Se está haciendo alguna acción jurídica contra el pasaporte sanitario? Es que no existe tal pasaporte sanitario, con lo cual no se puede hacer ninguna medida jurídica contra algo que todavía no existe. Están estudiándolo, están valorándolo, pero todavía no existe, con lo cual no se puede hacer ninguna acción jurídica contra algo que no existe todavía. Se puede hacer activismo, pero no acción jurídica. Un juzgado de Málaga no ha visto delito en una denuncia que presentó una vacunada, alegando que este otorgó su consentimiento para vacunarse a pesar de que un informe de 14 peritos demostraba que había fallecido a consecuencia de la vacuna. ¿Esto es conforme a la ley? A ver, el juzgado decía que no había pruebas suficientes. Entonces, no hemos podido estudiar con detenimiento dicho auto, pero efectivamente al consentimiento es a lo que se están agarrando. No es que la gente se pone la mascarilla voluntariamente, no es que se pone la vacuna voluntariamente y con consentimiento informado, con lo cual es sí mismo. Primero, que el consentimiento informado no es tal, porque no se está informando adecuadamente de las consecuencias. Segundo, yo entiendo que esta resolución, para eso hay que presentar querella, para que no te lo archive la primera de cambio juzgado. Y la pregunta fue la denuncia que presentó porque había fallecido, por un fallecimiento. O sea, falleció en Málaga una vacunada y fruto de ese fallecimiento, pues entiende que hay una relación causa-efecto. Bueno, pues ha habido un archivo provisional porque entiende que no está suficientemente acreditada la comisión de ningún delito. Bueno, pues para eso hay que presentar querella. ¿La querella sirve para eso? Me preguntan muchas veces, ¿qué diferencia entre denuncia y querella? Pues la denuncia estamos en manos del juez del fiscal y la querella, pues nosotros, los querellantes, los que querellamos somos los que impulsamos el procedimiento, entre otras muchas cuestiones. Siguiente pregunta. Otra pregunta sobre la no discriminación le hacen a aquellas personas que son presionadas en sus trabajos para que se vacunen. Bueno, nadie te puede presionar, ni en tu trabajo ni en ningún sitio para que te vacunes. Nadie te puede presionar. Y el que te presione está cometiendo un delito. ¿Por qué? Tú tienes derecho a decidir libremente sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Y están los tratados internacionales y las leyes que están en vigor, pese a que a mucha gente le interese, pues, que no sea así. Pero esto es lo que hay. La ley es la ley y hay que cumplirla. Incluso la que anda la ley. Entonces, ¿tengo obligación de vacunarme si mi jefe me dice que me vacune? No. No tengo obligación de vacunarme. No tienes obligación de informar a tu jefe si te vacuna o no te vacuna, porque es un derecho especialmente protegido. Y no tienes por qué decirle a nadie si te has vacunado o te has dejado de vacunar. Es cierto que según consta en el folleto informativo de la farmacéutica podrás ser vacunado de haber una prescripción médica previa. A ver, esto es una cuestión que también hemos estado analizando, que es el tema de que al ser un medicamento, la ley de medicamentos establece que tiene que ser administrado con prescripción médica. Eso es algo que se está incumpliendo actualmente y eso es a lo que se está refiriendo esta pregunta. Entonces, sí, es cierto que todo medicamento, según la ley que regula los medicamentos, tiene que ser bajo receta médica. Bueno, llevamos 30 minutos de programa y yo creo que es suficiente para hacer nuestro primer programa. Ya sabéis que nos podéis mandar preguntas a notificados@olesabogados.es y contestaremos a las preguntas que nos den tiempo durante 30 minutos. Sabes que se puede dar un buen consejo, pero no un buen juicio. Esta información jurídica gratuita no sustituye el asesoramiento de los profesionales. Con lo cual, consulten ustedes con los expertos en la materia, con los abogados. ¿Por qué? Porque con la documentación, con las preguntas que se pueden hacer a ustedes, pues pueden tener un juicio acertado acerca de cuál es la respuesta. Muchas gracias a todos y estamos en contacto.